Hay momentos en la vida donde la certeza más firme se desmorona como arena entre los dedos. Hay noches oscuras donde el valor nos abandona en silencio, sin hacer ruido. A menudo creemos que somos inquebrantables, que nuestra lealtad es de acero, hasta que la presión llega. Esta no es simplemente una historia antigua escrita en pergaminos polvorientos. Es el espejo de nuestra propia humanidad. Es el reflejo de tus miedos y mis fracasos. Hoy viajaremos juntos al huerto de Getsemaní. Viajaremos al calor traicionero de una fogata y al frío penetrante de una negación. Prepárate para sentir el peso de la culpa y la ligereza del perdón. Esta es la historia de Simón, llamado Pedro, en la noche en que falló estrepitosamente, y el día inolvidable en que fue restaurado por el amor. Todo comenzó en la intimidad de un aposento alto. La atmósfera estaba cargada de presagios. Jesús había hablado claramente sobre la traición, sobre la espada que se levantaría contra el pastor. Pero Pedro, con el corazón inflamado por un orgullo espiritual sincero pero ciego, no podía aceptar esa posibilidad. Él se veía a sí mismo como la excepción, el único que permanecería firme. Escucha sus palabras resonar en la sala: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la prisión y aún hasta la muerte. No había malicia en su voz, solo una confianza humana desbordada. Más tarde, ante la advertencia directa del maestro, Pedro afirmó con seguridad absoluta: aunque todos te abandonen, yo. Mira su rostro en ese momento indecisionado, firma. Jesús lo miraba con una ternura infinita, sabiendo lo que venía. Pedro confiaba en su propia fuerza emocional. Creía que su amor era suficiente para vencer la oscuridad, pero no sabía que la carne es débil. No sabía que esa misma boca que prometía lealtad pronto pronunciaría las palabras que quebrarían su alma. La seguridad sin humildad es el preludio de la caída. Las horas pasaron y la noche se volvió espesa. El maestro fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote. Pedro, impulsivo, lo siguió de lejos hasta el patio interior. El aire era frío, helado. Para combatir el frío físico, Pedro se acercó a una fogata que los guardias habían encendido. Allí estaba, sentado entre enemigos, calentando sus manos mientras su mundo se desmoronaba. Entonces sucedió. Una sirvienta, una mujer común, lo miró a la luz del fuego y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. El pánico, frío y repentino, subió por la garganta de Pedro. Negó: no lo conozco. Salió a la entrada y un gallo cantó a lo lejos, pero la presión no cesó. Otra persona insistió: este es uno de ellos. Pedro se irritó. El miedo lo dominaba. No lo conozco, volvió a decir. Finalmente, una tercera voz, más acusadora, sentenció: verdaderamente tú eres de ellos, pues eres Galileo. Y Pedro, quebrado por el terror a morir, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre del que habláis. En ese preciso instante, el gallo cantó por segunda vez. Jesús, siendo llevado hacia su juicio, se volvió. Sus ojos se encontraron con los de Pedro. No había ira en esa mirada, no había reproche violento, había una tristeza profunda, un dolor amoroso. Y en ese silencio cruzado, Pedro recordó las palabras del Señor. Salió de allí y lloró amargamente. El peso de la vergüenza había caído sobre sus hombros. Imagina el caminar de Pedro hacia casa. El amanecer comenzaba a teñir el cielo, pero para él, la luz no traía esperanza, traía recuerdos. Cada paso era una carga. La culpa no es solo saber que cometiste un error. La culpa es mirarse al espejo y no reconocer a la persona que devuelve la mirada. Pedro cargaba ahora el peso de la traición. Había jurado lealtad y había vendido su honor por seguridad. Las palabras yo jamás ecoaban en su mente como un martillo golpeando un yunque. Cuando fallas, no duele solo el error en sí, duele la decepción contigo mismo. Duele saber que eras capaz de más y elegiste menos por miedo. Pedro se aisló. Probablemente volvió a su antigua vida, a sus redes, a su barco. Quizás pensó que ya no era digno de seguir, que su llamado había sido cancelado por su cobardía. La vergüenza espiritual es una prisión sin barras de hierro, pero con muros invisibles que nos encierran en la soledad. Se sentía inútil para el reino, se sentía terminado. Pasaron los días, pero la herida seguía abierta. Entonces llegó otro amanecer en el mar de Tiberíades. Pedro y otros discípulos habían pescado toda la noche sin éxito. Una figura apareció en la costa. Al principio no la reconocieron, pero la voz era inconfundible. Echen la red a la derecha. Obedecieron y la red se llenó. Juan dijo: es el Señor. Pedro, al oír eso, no esperó, se lanzó al agua. Nadó desesperado hacia la orilla, hacia Jesús. Al llegar,
vio algo conmovedor. Había una fogata de brasas preparada, pan y pescado. El mismo calor de la noche de la negación, pero ahora usado para alimentar, no para juzgar. Jesús no preguntó, ¿por qué me negaste? No hubo sermones sobre su fracaso. Jesús preguntó 3 veces al Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En cada pregunta era un bálsamo para cada negación. Pedro, con el corazón en la garganta, respondía, ansí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús respondía, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. No hubo condiciones, no hubo periodo de prueba, hubo restauración inmediata. La ternura del Maestro apagaba la ceniza de la vergüenza. El perdón no ignora la caída, Él levanta al caído y lo limpia para volver a usarlo. Pedro lloró, pero esta vez no eran lágrimas de amargura, eran lágrimas de liberación. Pedro no fue definido por su negación en el patio, fue definido por su restauración en la playa. Se convirtió en la piedra sobre la cual la iglesia sería edificada, predicando con un valor que no venía de sí mismo, sino del perdón recibido. Escucha bien esto, hoy, tu caída no es tu final, tu error no cancela tu llamado. Jesús no te define por tu peor momento, sino por su mayor amor. El fracaso no tiene la última palabra si hay arrepentimiento. Si hoy cargas el peso de un fracaso, de un pecado, de una promesa rota, sabe que hay una fogata en la playa esperándote. Hay perdón, hay un nuevo comienzo. No te quedes en la culpa, camina hacia la luz, porque la verdad más poderosa es esta en Dios. Restaura lo que el fracaso intentó destruir.